Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy los saludo desde el Parque El Virrey, en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener como invitado especial al doctor Rafael Nieto en el programa de hoy. Igualmente vamos a tener nuestras secciones habituales. Espero que disfruten de esta emisión. Aquí vuelvo y repito, en el Parque El Virrey, gente haciendo deporte, otros también leyendo, otros compartiendo con su familia. El invitado del día de hoy es el doctor Rafael Nieto. Él, muy conocido por todos los tolimenses y por todos los colombianos, obviamente, ha sido precandidato presidencial, ha sido viceministro de Justicia en nuestro país y, hombre, es uno de los opinadores más importantes que tiene Colombia en este momento. Doctor Rafael, es un gusto tenerlo aquí en estos podcasts con Ricardo Ferro. Ricardo, el gusto es mío, me encanta el formato ágil, divertido, distinto y me da mucho gusto poder conversar con usted. Bueno, doctor Rafael, ha habido unos temas esta semana que han movido mucho la opinión pública. Uno de esos tiene que ver con la protesta social y la posibilidad de reglamentarla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que la protesta social es un derecho, debe reconocerse como un derecho en un sistema democrático y debe protegerse como un derecho. Los ciudadanos tienen el derecho de salir y protestar por aquellas cosas que no les gustan. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y es fundamental. Y nadie ha hablado de que se va a impedir la protesta social. Correcto. Lo que pasa es que ese derecho, como todos los de los ciudadanos, tiene unos deberes aparejados. No es un derecho absoluto. No se puede ejercer, por ejemplo, irrespetando los derechos de los demás. Y sin duda se tiene que ejercer dentro de lo que la norma dice. Sobre todo, y habría que decirlo, Ricardo, no se puede ejercer con violencia ni sobre otros ni sobre los bienes ajenos. Y por tanto hay que proteger ese derecho, pero hay que definir unas reglas de juego de cómo se tiene que ejercer de manera que se respeten el Estado de Derecho, que no haya actos violentos, que se ejerza pacíficamente y se protejan los derechos de los otros. Eso suena muy bien en la teoría, doctor Rafael, pero vamos a la práctica. Y en la práctica entonces tenemos una protesta social donde pueden participar 1000 personas y de las 1000 personas hay 5 o 10 desadaptados que se escudan en la protesta social para cometer actos vandálicos, para ir en contra de la fuerza pública, para ir en contra de la población civil, en fin, para cometer actos al margen de la ley, pero excusados dentro de una protesta social. ¿Cómo diferenciar un comportamiento y el otro y cómo poder judicializar a quienes están incumpliendo la ley sin poner en riesgo la protesta social? Hay que darle unas facultades a la policía para poder actuar directamente contra los vándalos, contra los que son violentos, sin que las teorías de cuáles son los límites, voy a referirme expresamente al tema de las universidades, termine impidiendo ese ejercicio legítimo de la fuerza. Por ejemplo, yo creo que la idea de que la fuerza pública no puede entrar a las universidades hay que erradicarla. En el territorio colombiano no puede haber espacios que estén por fuera de la acción de las autoridades. Las protestas no son cuando se le antoje a los protestantes o donde se le antojen a los protestantes. Las protestas se ejercen, insisto, con el respeto de los derechos de los demás. No podemos sujetar por 1000 o 500 o 100 personas los derechos de la movilidad, por ejemplo, de los ciudadanos o el acceso al trabajo a unas contingencias que no controla nadie. Hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, creo que se puede establecer que en una protesta la gente no vaya enmascarada. El que va enmascarado es porque quiere ocultar la identidad. Si quiere ocultar la identidad es porque va a cometer un acto por fuera del Estado de Derecho, un acto ilegal. Bueno, no. Usted enmascárese si va a ir a escalar el Nevado del Ruiz y lo necesita. Pero si usted está en una protesta, ¿por qué tiene que ir enmascarado? El enmascarado está ocultándose y se está ocultando porque va a delinquir. Bueno, doctor Rafael, y cuando ya llegamos pues al escenario de el temor que pueden tener algunos de los que protestan por las represalias futuras que pueda haber con respecto a ellos por el hecho de haber protestado, por ejemplo, en un escenario universitario,
Ahí yo comparto con usted la preocupación de que el que protesta no tiene nada que esconder. Pero también he escuchado en algunos estudiantes, porque también me ha generado curiosidad verlos enmascarados, decir, ¿y ustedes por qué tienen que poner la máscara? No, porque es que después toman represalias contra nosotros y terminamos nosotros, o se nos impide el derecho a protestar en la medida en que esas represalias hace que el día de mañana no vuelvan a salir las personas a protestar. Yo creo que esa es una posición cuestionable y creo que además no tiene mucho sustento fáctico, al menos en lo que nosotros conocemos, y voy por partes. Yo he estado en múltiples protestas y marchas, y la gente que ha marchado conmigo nunca ha estado encapuchada. No estoy diciendo una, estoy diciendo muchas, varias. Y Oye, nunca hemos tenido, por eso. Yo también, y nunca ha habido desmanes. Nunca ha habido ni ataques contra los bienes ajenos, ni contra el sistema Transmilenio, ni contra las entidades bancarias, ni contra el ICETEX, nunca. Y nadie ha estado encapuchado. Eso es lo primero. Lo segundo, en las protestas, incluso las universitarias, la inmensa mayoría de los estudiantes que protestan lo hacen pacíficamente y con el rostro descubierto. Los que se encapuchan siempre son pocos. Y cuando uno ve las imágenes de los violentos, de los vándalos, de los terroristas, porque atacar un cajero con una señora es un acto terrorista, porque incendiar las oficinas del ICETEX es un acto de terrorismo, no es simplemente una protesta. En esos casos siempre van encapuchados. Yo insisto, el que se encapucha es porque teme una acción de las autoridades, pero porque su comportamiento es un comportamiento ilegal o violento. Bueno, doctor Rafael, pasando a un tema que también hizo parte de la agenda semanal, diferente al tema de la protesta social, y es todo el proceso del expresidente Álvaro Uribe, todo el tema que ha sucedido, la indagatoria, todo lo que ha venido pasando con respecto al proceso del presidente Uribe. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Rafael? Lo primero que uno tiene que decir es que los ciudadanos todos, sin excepción Ricardo, podemos ser objeto de una investigación penal y tenemos que acudir de manera respetuosa y juiciosa a responder frente a las autoridades. Es nuestro deber. Y nadie se escapa de ello. Ni un expresidente de la República, ni un senador, ni un ciudadano de a pie. Me parece que el presidente Uribe ha dado muestras inequívocas de que respeta esas decisiones del sistema de administración de justicia. Yo no le he oído ni una sola declaración en contra de los magistrados que llevan su proceso y ha acudido frente al magistrado de instrucción durante muchas horas a responder todas las preguntas que se le formularon. Es más, oí una declaración donde decía que le reconocía a este magistrado haber cumplido de manera adecuada su tarea. Esa es la consideración del presidente Uribe. Pero hay dos que yo quiero hacer, que yo reconozco que son polémicas, pero me parece que en todo caso hay que plantear, Ricardo. Una, yo creo que este sí es un proceso de un origen claramente político, con sesgo. El origen del proceso contra el presidente Uribe tiene una tendencia ideológica clara y es contra el presidente. Hay que recordarle a los ciudadanos que el proceso contra Uribe nace de una investigación que pide el presidente Uribe contra un senador comunista, Iván Cepeda, por el delito de manipulación de testigos. Que la Corte no hace la investigación contra Cepeda, le cierra la investigación a Cepeda y le abre de inmediato una al presidente Uribe. Primero. Segundo, hay que recordar que le hacen unas chuzadas ilegales al presidente Uribe, que el anterior presidente de la Corte dijo, el magistrado Barceló, que esas interceptaciones se habían hecho porque se hacían en el marco de una investigación contra Nilton Córdoba, un representante a la Cámara del Chocó. Y decía Barceló que es que Nilton Córdoba había dado ese número de teléfono como propio, como si fuera de Nilton Córdoba, pero que en realidad era el presidente Uribe. Y como lo había dado Nilton Córdoba y se estaba investigando a Nilton Córdoba, habían chuzado al del presidente Uribe. Sabemos que eso es falso. Nilton Córdoba ya dijo públicamente, lo dijo incluso en los medios de televisión, que él nunca le había dado a la Corte el teléfono del presidente Uribe como si fuera propio. Pero además dijo algo que es todavía más grave. Dijo, además, si lo hubiera hecho, no corresponden las fechas,
porque yo di mi declaración frente a la Corte en mayo y las interceptaciones al presidente Uribe son de marzo y abril, antes. Luego, ahí hay una mentira, claramente. Tercer hecho, después de que la Corte ordena la chuzada del presidente Uribe, a las 2 semanas, la Fiscalía le comunica a la Corte que ese número de teléfono chuzado, el del presidente Uribe, no tiene nada que ver con la investigación de Córdoba. Diciéndole, mire, usted me pidió a mí que yo chuce este teléfono, lo intercepte, pero no tiene nada que ver con la investigación. La Corte continuó con el teléfono interceptado, después de la advertencia de la Fiscalía, casi 3 semanas. Cuarto, como en mi opinión es clarísimo el origen ilegal de esas grabaciones, lo que la Corte tenía que haber dicho era que no eran válidas. Las pruebas se tienen que practicar de manera lícita. Una prueba recogida de manera ilegal no da lugar al proceso. La Corte legalizó las interceptaciones. Cuarto, el presidente pidió que las 21.000 llamadas y mensajes de WhatsApp que chuzaron desde la Fiscalía se hicieran públicas, Ricardo. Y la Corte lo negó. Pero al mismo tiempo, de manera sumamente inadecuada y reprochable, filtró parte de las grabaciones y las interceptaciones a periodistas antiuribistas. Y peor, las filtró con un contenido alterado. Lo que le pasó a Daniel Coronel con su famosa columna. Sí, que ¿De una qué cosa Meneso? decía la transcripción y otra cosa era lo que decía la grabación. verdaderamente la grabación. También es muy preocupante que no permita el conocimiento de todas las grabaciones, que sin embargo filtre y que además se filtre alteradamente. Quinto, el presidente pidió versión libre, que es un derecho que tienen las personas. Déjeme, voy allá y le echo a usted, señor juez, mi versión de las cosas, libremente. Se lo negaron, pero sí lo citan en indagatoria. Luego, a mí sí me preocupa la actuación de la Corte en relación con el caso del presidente Uribe. Y tendría que agregar, además, esta misma sala de instrucción es la que dejó libre a Santrich, que tenía una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Y en cambio, le niega la versión libre y llama a indagatoria al presidente Uribe. A mí no me da tranquilidad. Y por último, hay que hacer un reconocimiento de realidad. Los ciudadanos de a pie tenemos desconfianza en relación con la Corte Suprema de Justicia, porque de esa Corte Suprema de Justicia, 3 expresidentes, 2 de ellos expresidentes de la Sala Penal, están vinculados al cartel de la toga. El actual presidente de la Sala Penal está nombrado, voy a ser generoso, en relación con el cartel de la toga. Y uno se queda con la duda. Y por último, tomar una decisión con la que le correspondía la investigación, la magistrada a la que le correspondía la investigación de Uribe, Cristina Lombana, para sacarla del caso, con argumentos francamente cuestionables. Se lo dieron a este magistrado Reyes. Yo confío, sin embargo, creo que no podemos hacer otra cosa, que esta Corte finalmente se aleje de cualquier sesgo político e ideológico y actúe conforme a derecho y con el ánimo de hacer justicia. Y que toda la presión mediática contra el presidente Uribe, que toda la animadversión que la Corte anterior ha tenido con el presidente Uribe y con el uribismo, queden de lado y se falle en estricto derecho. Ojalá sea así, pero yo no dejo de ver con suspicacia el proceso contra el presidente Uribe y no dejo de señalar que al menos en su origen tenía claramente un sesgo político e ideológico. Estamos aquí en el Parque El Virrey. El Parque El Virrey es un parque emblemático de Bogotá. Uno de los temas en los cuales se le ha jugado el presidente Duque ha sido en el tema de prohibir el porte de drogas. Ahora, en todo este proceso electoral que está viviendo el país, se ha venido hablando sobre la necesidad de prohibir el consumo en los espacios públicos, como ya en cabeza pues de los alcaldes, como autoridades o como cabezas de la autoridad de policía en cada uno de los municipios y distritos del país. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Rafael? Ricardo, a mí me sorprendió desde la primera sentencia con ponencia de Carlos Gaviria la posición de la Corte Constitucional, porque es que hay una norma en la Constitución hoy, inequívoca, que dice que el porte de sustancias psicoactivas solamente es posible por razones de carácter médico.
por ningún otro. Todos los otros están prohibidos. Luego, estas teorías de los jueces constitucionales del consumo como parte del libre desarrollo de la personalidad son claramente contrarias al texto de la Carta. Y eso me permite hacer una afirmación adicional, que yo también sé que es polémica, pero que es importante. Yo veo un reemplazo sistemático, Ricardo, de las facultades y funciones del Congreso por parte de los magistrados de la Corte Constitucional. Incluso voy más allá. Veo un reemplazo de la voluntad del constituyente primario que a través de la Asamblea Constituyente generó la Carta Constitucional por vía de unas interpretaciones que hacen los magistrados, que me parece francamente cuestionable. Aquí la norma constitucional es expresa y clara, es indudable que dice eso. Y sin embargo, hay unas sentencias de la Corte que lo dejan a uno estupefacto diciendo, por ejemplo, eso, que es posible, en virtud del libre desarrollo de la personalidad, la dosis mínima. Y una adicional diciendo, esa me parece aún más absurda, que es posible ilícito el consumo en las zonas públicas. Hombre, si los ciudadanos deciden, sobre pretexto del libre desarrollo de la personalidad, envenenarse drogándose, será su problema si lo hacen en casa o en un recinto privado, pero permitirlo que lo hagan en público, donde puede haber niños, jóvenes, donde sabemos además que los jíbaros tratan de buscar nueva clientela, me parece un ataque contra el orden social y contra la salud pública y poner en peligro a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es una decisión pensada incluso para Dinamarca cuando estamos en Cundinamarca. Este es un país distinto, que vive en un mar de coca, que produce tanta coca, Ricardo, hoy, que ya mucha se queda aquí, porque los mercados externos están inundados. Lo que hacen los productores de coca es tratar de crecer el mercado interno. ¿Cómo lo hacen? Buscando que nuestros niños y nuestros jóvenes se vuelvan drogadictos. Y lo que tiene que hacer el Estado es procurar alejar a esos jóvenes y a esos niños de la droga y no facilitarle el trabajo a las bandas de microtraficantes. Su posición es radical, no al consumo y no al porte de drogas. En espacios públicos definitivamente no. Para no entrar en la discusión de lo que puede hacer la gente en su casa, a mí me parece que en espacios públicos es absolutamente inaceptable el porte y el consumo de drogas. No, yo comparto su posición, pero quería que quedara clara cuál era la posición al respecto. ¿Cómo ve el tema ya de la reglamentación de la protesta social vía legal? ¿Cómo ve las posibilidades de que avance esa reglamentación? Va a ser muy difícil por varias razones. La primera, porque yo veo dificultades de gobernabilidad para el presidente Duque en el Congreso. No tiene las mayorías, claramente, y tiene enormes dificultades para sacar adelante sus proyectos. Y lo mismo le pasa a la coalición de gobierno. No tiene la mayoría y tiene una enorme dificultad para sacar adelante sus proyectos. Y aquí va a haber una presión de los medios para decir que cualquier tipo de reglamentación sobre la protesta social es ir contra la protesta social, lo que creo que ciertamente es un error. Yo creo que es posible ejercer un derecho en el marco de una regulación y respetando los derechos de los otros. Okay. En segundo lugar, ¿cómo ve el avance del proceso del presidente Uribe? ¿En qué cree que va a terminar ese proceso? Aquí caben tres posibilidades. Lo que pueden hacer los magistrados de la sala de instrucción es, primero, precluir la investigación y liberar de toda carga judicial al presidente Uribe. Lo segundo, dictarle una medida de aseguramiento, privarlo de la libertad. Lo tercero, continuar con la investigación, adelantar más pruebas y al término de ese periodo probatorio adicional tomar una decisión en relación con el presidente. Yo creo que las dos primeras hipótesis son posibles pero improbables. No veo ni que precluyan ni que le vayan a dictar una medida de aseguramiento. La última creo que es la más probable. Ok. Y la tercera pregunta, doctor Rafael Nieto, ¿cómo poder avanzar en la reglamentación del consumo y porte en los espacios públicos? Ojalá consiguiéramos un consenso entre padres de familia, educadores, sociedad civil y una fuerza parlamentaria suficiente con un gobierno que empujara ese proyecto. Hay proyectos Pero de ley no sé si va a ser que van fácil. encaminados hacia la posibilidad del consumo con este concepto, entre comillas, recreativo. Que en un país como el nuestro es una locura. Es una locura.
Pero bueno, tendríamos que entrar en una discusión más profunda sobre el tema de legalización, si ese es el camino, cuáles son los mecanismos de restricción para disminuir verdaderamente el consumo. Lo que yo creo en todo caso que el gobierno tiene que hacer de manera muy rápida son grandes campañas de prevención. Pero más puntualmente, ¿usted cree que la reglamentación es más fácil hacerla vía municipios, vía distritos, vía nación? ¿Cómo se debe realizar con el marco normativo que existe actualmente? Creo que lo ideal, Ricardo, sería hacer una reglamentación por vía de ley del Congreso. Nacional, pero que es sumamente difícil. Y que lo que vamos a tener al final, por descarte, son regulaciones de carácter municipal. Ok, bueno, doctor Rafael, muchas gracias. Y la próxima semana, si Dios lo permite, aquí tendremos un nuevo invitado aquí en los podcasts con Ricardo Ferro. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre el porte y el consumo de drogas en espacios públicos. Esto fue lo que nos contestaron. Pues la verdad no estoy de acuerdo porque pues incita mucho a la juventud, a los niños que todavía no están relacionados con este tema, a crear como una incertidumbre sobre qué es eso y que los niños también puedan estar consumiendo dentro de los parques. Establecer centros de atención al drogadicto, al usuario, a la persona que necesita, que definitivamente requiere esta cosa y también hacerlo con prescripción pues, de un médico, o sea, determinar si la persona de verdad tiene una necesidad, digamos una cuestión ya de dependencia física y psicológica frente a la sustancia. Personalmente a mí no me gusta, entiendo que hay libertades, hay personas que lo hacen y hay siempre una delgada línea entre qué está bien y qué está mal. A mí no me gusta porque en los parques y sitios públicos pues hay niños y hay personas que no necesariamente nos gusta estar expuestos. Esas sustancias en algunas ocasiones generan comportamientos particulares. Pienso que este es un país que no está preparado para este tipo de libertad. Yo creería que en sí el porte y el consumo es una decisión personal, pero debería estar, autorizada en lugares privados. Creería que en espacios públicos sí es algo que se debe tomar en cuenta a las personas que estén, sobre todo si hay niños, ya que pues tenemos que como sociedad implantar principios y valores y ya es un tema que de pronto entenderían pues personas más grandes, más adultos. Yo digo que, para mi opinión, eso es algo que debería ser prohibido, pues, porque más en esta zona que aquí habitan muchos niños, sus padres vienen a pasear, a hacer picnic en la grama y es desagradable que tú andes con tu hijo y veas a alguien fumando droga, consumiendo cualquier tipo de sustancias tóxicas, pues. En plenaria Cámara aprobamos en segundo debate los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 006 de 2019, el cual rinde honores a los estudiantes fallecidos en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander el pasado 17 de enero de 2019, autorizando al Gobierno Nacional para su ascenso póstumo y brindándoles un reconocimiento prestacional y pensional a sus familiares. Recordamos y conmemoramos entre ellos a nuestros tolimenses Alan Bayona Barreto y Steven Ronaldo Prada, quienes permanecerán siempre en nuestros corazones. Proyecto de ley 391 de 2019, cuyo objetivo es declarar al yipao y a la cultura yipera como patrimonio cultural, convirtiéndose en una insignia para la cultura cafetera. Proyecto de ley número 399 de 2019, el cual aprueba el convenio hecho entre el gobierno colombiano y la República Italiana, eliminando la doble tributación respecto a la declaración de renta. Este proyecto aplicaría tanto para los colombianos como para los italianos. Se aprueba también el informe de objeciones presidenciales del proyecto de ley 113 de 2017, el cual tiene como fin la reconversión y formalización de los trapiches en Colombia, generando incentivos a pequeños y medianos productores de la caña panelera y con ello aliviar la crisis económica por la que actualmente está pasando el sector panelero. Informe de conciliación, proyecto de ley número 253 de 2018, a través del cual se asegura la prevalencia del bien común, la transparencia en la función legislativa y el cumplimiento del gobierno respecto a los compromisos de la Mesa Anticorrupción. Nos reunimos con la viceministra de Minas y Energía y los barequeros de Ataco, Tolima, quienes plantearon su preocupación frente a la problemática sobre la situación legal como barequeros artesanales. Que nos hagan el favor y que nos incluyan de la minería grande, mediana y pequeña escala. Nosotros somos unos pequeños mineros
que nosotros necesitamos de una maquinita, algo, motorcito o algo para poder sostener nuestras familias, porque el barequeo artesanal, como se llama, con batea, taladro y pala, ya no se consigue la comida. La comunidad manifestó la necesidad de establecer políticas y garantías para la labor del barequero en torno a la minería de subsistencia. Es decir, que de pasar de ser informales a ser formales dentro del proceso de formalización minera. ¿Con qué fin? Para que ellos se les tenga en cuenta en el proceso de inscripción en la plataforma de formalización minera, ante la DIAN, la NM, que cuenten con su RUCON, con el objetivo de que ellos se les permitan obtener unas áreas de reserva especial dentro de la cartografía que hay en la zona, donde hay varias solicitudes, pero pertenecen a terceros. Durante la reunión se acordaron compromisos dirigidos a la búsqueda de alternativas que contribuyan al mejoramiento de esta problemática. Se nos promete para el mes de noviembre concertar a una mesa con todos los entes que tienen que ver con esto, con el tema de la minería, y darle una solución a la persecución que se le viene dando allí a la persona que barequea, que consigue el sustento para su familia, siendo carnetizados más de 1.500 personas y 4.500 o 5.000 los beneficiarios de este proyecto. Seguimos trabajando para avanzar en soluciones para los barequeros del municipio de Ataco y del departamento del Tolima. Por otro lado, asistimos a reunión con el ministro de Agricultura y las directivas de Fedepanela en el municipio de Mariquita con el objetivo de hablar acerca del gremio panelero y acelerar la entrega de 3 centrales de mieles que beneficiarán a 227 familias productoras del cultivo de caña panelera del departamento. El doctor Valencia siempre ha estado muy atento, muy pendiente para poder colaborar, para poder contribuir desde su cartera para sacar adelante estos temas. Hoy estamos acá precisamente entregando esta planta, precisamente diciéndole al sector panelero que para el gobierno nacional es muy importante que estos procesos puedan culminarse y que pueda entregársele la responsabilidad a un sector que ha sido muy golpeado, hay que decirlo, y que necesita no solamente de esta entrega, sino necesita del acompañamiento posterior para que realmente pueda ser productivo y podamos tener unos paneleros para los cuales sea rentable su actividad. El día de ayer llegamos al productor número 20.029, es decir, ya superamos los 20.000 productores a nivel nacional en todos los sectores agropecuarios, y en Panela tenemos cerca de 500 productores en esta estrategia, y vamos a seguir avanzando porque tenemos una meta desafiante y ambiciosa, que es llegar a 100.000 productores el año entrante y llegar a 300.000 productores a nivel nacional de todos los sectores agropecuarios en agricultura por contrato en el año 2022, que es la meta que nos puso el presidente Iván Duque, y que estaremos reportando regularmente en la Comisión Quinta, representante Ferro, como un objetivo de rendición de cuentas y como una tarea que tienen ustedes también de control político a nuestra gestión. Seguimos avanzando en el deporte colombiano. Esta vez el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anuncia un incremento del presupuesto general de un 38% en el año 2020 para un total de 676.000 millones de pesos. Hoy es un gran día para el deporte colombiano y como gobierno nacional en cabeza de su presidente Iván Duque queremos darle la buena noticia a nuestro país. El incremento del 38% al presupuesto del deporte. Un presupuesto que dará la suma de 676.000 millones, cumpliéndole a nuestros atletas y a esa Colombia profunda que ve en niños y niñas la hoja de ruta de transformación de Colombia. De esa manera le seguimos cumpliendo a toda la nación con el Ministerio del Deporte, con cero impacto fiscal y con más recursos para el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Ha sido un trabajo en equipo con el Congreso de la República y demostramos una vez más que Colombia es tierra de atletas. Continuamos luchando por los jóvenes que por medio del deporte construyen país. Hasta aquí la emisión de hoy de los podcasts con Ricardo Ferro. Espero que hayan disfrutado de este programa, que
bueno, hoy hablamos de temas muy interesantes con el doctor Rafael Nieto, como la protesta social, como también el proceso que se le está siguiendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y un tema también de consumo y porte de drogas en espacios públicos. La próxima semana los espero con un nuevo programa, con nuevo invitado y obviamente con más temas aquí en los podcasts con Ricardo Ferro. No dejen de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter.